Cuando en octubre de 1492 el genovés Cristóbal Colón llegó a las islas del Mar Caribe, pensó que era un archipiélago de Asia. 10 años después, el florentino Américo Vespucio hizo la travesía con una flota española y al constatar que no se trataba de las costas de China, llamó Nuevo Mundo al continente recién descubierto. Aquellas navegaciones cambiaron el curso de la historia. En unos cuantos años, la corona española, entonces una de las monarquías más poderosas de Europa, organizó la conquista de los nuevos territorios y en 1521 las huestes, al mando de Hernán Cortés, vencieron al Imperio Mexica. A partir de entonces, comenzó un acelerado proceso de evangelización, aculturación y mestizaje, mientras en Europa se rompían esquemas intelectuales que habían estado vigentes durante siglos para dar paso al conocimiento empírico y culminar así con la revolución científica del siglo XVII. Esta es la historia de cómo la educación jugó un papel fundamental en el proceso de colonización del Nuevo Mundo. Un proceso que no fue la mera importación de los modelos europeos a un nuevo territorio, sino que implicó la asimilación, adaptación e interpretación de estos modelos a una realidad distinta. Cuando los europeos se internaron en el territorio recién descubierto, encontraron civilizaciones con un alto grado de desarrollo cultural, social y político, y una concepción del mundo completamente distinta a la europea. Los conocimientos y la cosmogonía de los pueblos originarios habían sido heredados de una generación a otra durante siglos. La transmisión del saber es una preocupación de los hombres. En este caso es muy importante porque, por ejemplo, si se necesita lluvia, hay que hacer un rito para que caiga la lluvia. En este sentido, el hombre está inventando el mundo, ¿no? Entonces, este rito no es un rito para agradecer al Dios de haber inventado la lluvia, es para que caiga la lluvia. Entonces, la manera de hacer el rito sí es muy importante y eso evidentemente es objeto de saber y de transmisión del saber. Puede ser la manera de convivir en la sociedad y en este caso la transmisión se hace mucho en el marco de la familia. En el territorio mesoamericano florecieron civilizaciones que tuvieron períodos de auge y decadencia. Los olmecas en las selvas bajas del Golfo de México, los toltecas en el altiplano central, los mayas en el sureste y las tierras bajas del río Usumacinta, los totonacas en la costa central del Golfo de México. Cada una de ellas dejó constancia de su alto nivel de desarrollo en innumerables construcciones, piezas artísticas, registros y códices con información astronómica, histórica y calendario. Yo decidí de poner el límite de la existencia de Mesoamérica en 1200 a.C. Precisamente en este momento aparecen los primeros textos. Cuando digo textos, puede ser estelas y dibujos, grabados, pinturas en la piedra o en estuco y también hasta monumentos. La configuración de los monumentos, de una cierta manera, es una escritura. Una pirámide significa algo. Ver se puede transmitir a través de la escritura. Esa escritura puede ser pública, en monumentos públicos, o en manuscritos, códices o libros. El movimiento de los grupos humanos originó que unas culturas influyeran en otras, compartieran deidades y ritos. Hubo pueblos que sometieron a otros, tal como sucedió con los aztecas o mexicas, que durante el siglo XII se establecieron en el Valle de México. En 1325,
fundaron su capital, Tenochtitlán, que por sí sola era el máximo ejemplo del alto desarrollo que alcanzaron. En poco más de un siglo se convirtieron en la mayor fuerza política de la Cuenca de México con la triple alianza que establecieron con los señoríos de Texcoco y Tlacopan. Primero someten a Azcapotzalco y a los pueblos ribereños. Una vez que tienen sometidos a toda esta región, ellos pues empiezan a tener pues una mayor infraestructura. Se inician las conquistas hacia otras regiones, como es el caso del estado de Morelos, el estado de Guerrero, con Izcóatl, que lleva a cabo campañas militares hacia esta región, y bueno, posteriormente otros tlatoanis o gobernantes hacen incursiones a otras regiones, como es el Golfo de México, el estado de Oaxaca, incluso a la zona maya y hasta Centroamérica. Entonces, este expansionismo pues se da por diferentes motivos. Por un lado, al ser los mexicas un pueblo fundamentalmente militar, inician pues este expansionismo, ¿verdad? Pero con el propósito de la obtención del pago de tributo de los productos que se tenían en otras regiones. Por un lado, bueno, los productos alimenticios, que eran vitales, muy importantes para sostener pues este aparato gubernamental mexica, y también en ciertas ocasiones como una fuente de alimentación para la población en general. Pero además está la obtención de otros productos que se daban en otras regiones y que los mexicas necesitaban. Por ejemplo, tenemos las piedras preciosas que se van a dar en la zona del Balsas, en el estado de Guerrero, o el algodón también que se producía en la tierra caliente, de tanto de Morelos, Guerrero y algunos otros lugares. En menos de 200 años, los mexicas van a someter alrededor de 400 pueblos. Van a conformar también aproximadamente 38 provincias, ¿verdad?, en toda esta región de Mesoamérica. La hegemonía de los mexicas sobre numerosos pueblos mesoamericanos acabó con la caída de Tenochtitlán en agosto de 1521. Como acto simbólico, el mercedario Bartolomé de Olmedo, capellán de Hernán Cortés, ofició la primera misa en la devastada ciudad. Y 2 años después, comenzaron a llegar los misioneros que, con su labor evangelizadora, ayudarían a consolidar la dominación en la Nueva España. La conversión a la doctrina cristiana era prioridad para la corona española, y en esta etapa, instruir a las antiguas élites indias serviría para apoyar esa causa. En un primer momento se habla de educar de modo especial a las élites indígenas para que sean un puente entre los conquistadores y los conquistados. Ellos aprenden latín, español, incluso algo de teología, y más adelante se considera que no conviene mantener los señoríos indígenas como hasta entonces, y se habla de reunir a las comunidades indígenas en pueblos donde serían instruidos por un doctrinero en las verdades elementales de la religión cristiana. El conocimiento que tenemos sobre la organización política, económica y social de los mexicas, y particularmente sobre la educación, proviene en gran parte de los textos escritos por los evangelizadores españoles. El franciscano Fray Bernardino de Sahagún recopiló testimonios indígenas tan detallados que su obra es un compendio casi enciclopédico sobre la vida de los mexicas antes de la conquista. De acuerdo con estos textos, en la sociedad mexica, además de heredar el oficio de los padres, los varones eran preparados para distintas actividades que incluían el sacerdocio y la milicia. Sus escuelas se tenían 2 básicamente, que eran el Calmecac, que quiere decir hilera de casas, y el Tepuxcali. En el caso del Calmecac,
se encontraba uno dentro del recinto sagrado de Tenochtitlan. Entonces, las fuentes históricas refieren que en este colegio estaba destinado para que estudiaran los hijos de los nobles mexicas, ¿no? Donde salían preparados los futuros militares o sacerdotes o políticos o administradores de la ciudad, ¿no? Se seguía pues toda una disciplina muy rigurosa. A la medianoche los levantaban y los bañaban con agua fría. Al amanecer, consumía sus alimentos o tenía que participar en la elaboración de los alimentos. Las actividades cotidianas, pero también eran preparados en otras actividades, como son en la interpretación de los códices, en la lectura, actividades de la literatura, en filosofía, además de practicar danza, cantos. Estas escuelas, como en el caso del Calmecac y el Tepuxcali, eran profundamente religiosas, pero también eran preparados para las actividades de la guerra. En el caso del Tepuxcali, tenemos que se encontraban sobre todo en los barrios, en los calpulli. Ahí existían estas escuelas. Es algo que se hace al nivel del barrio y hay una especie de socialización de la juventud hasta el momento del casamiento. Y el momento del casamiento induce una ruptura con este grupo de jóvenes. Y después el joven va a entrar seguramente en otro ciclo de aprendizaje que sería la especialidad de su oficio, ¿no? Por ejemplo, si va a entrar como no sé, tlacuilo, va a aprender el sistema de no solamente cómo escribir, pero cómo fabricar la tinte, cómo fabricar los pigmentos, cómo moler los pigmentos, cómo preparar el estuco que va a venir sobre la piel del códice, etcétera, etcétera. Entonces es un sinnúmero de conocimientos. Los dominicos se trasladaron hacia el sureste y fundaron conventos en Oaxaca, Puebla y Chiapas. Los agustinos se asentaron en la región del actual estado de Michoacán, mientras los franciscanos, que habían sido los primeros en llegar, se establecieron principalmente en la Ciudad de México, Tlaxcala y Texcoco. La Ciudad de México, Tenochtitlán, estaba deshecha. ¿Y dónde se habían ido a asentar? A una ciudad cerca de México, que es Texcoco. Y ahí va a empezar la educación. ¿Quién la va a empezar? Una persona increíble, que va a ser Fray Pedro de Gante. Fray Pedro de Gante empezó a saber que en Texcoco se educaban a los pipiltin o a los nobles. Era una escuela que tenía una tradición muy grande. Tenía la tradición de hacer poetas, como Netzahualcóyotl, que estaba allá, o escribir como tlacuilos códices a través de figuras e imágenes. ¿Y se hacía en dónde? Todos los nobles enviaban a sus hijos a Texcoco. Fray Pedro empieza a organizar la educación en Texcoco. Los primeros pasos de la evangelización consistieron en enseñar el catecismo a los niños y niñas indígenas en construcciones improvisadas, que con el tiempo se convirtieron en templos, iglesias y conventos. En los atrios y capillas abiertas, los indígenas aprendían la doctrina y los ritos cristianos por medio de cuadernos, con la escritura pictográfica que los frailes utilizaban como apoyo didáctico. No fue fácil, todo esto lo estoy explicando como muy fácilmente, pero no es fácil. No es fácil porque hay muchos idiomas, muchos lenguajes. ¿Y cómo se les iba a educar o a enseñar? Muchos de los primeros frailes, de los primeros 12 que van a venir, rápidamente se van a empezar a estudiar el náhuatl, que era la lengua más franca o la que más conocían los indígenas, para poderlos enseñar, porque era más fácil que uno aprendiera para enseñar a los demás y no que todo el pueblo aprendiera para entender el castellano como lo traían los frailes. Entonces se empieza a mantener sus lenguas
en los pueblos de indios. Y los frailes empiezan a hacer entonces, yo digo que es el primer material didáctico. ¿En qué consiste? Láminas, imágenes del cielo, los angelitos, como si se portas bien. Cuando alguien se porta mal, pues el infierno se les pinta. Y como los indígenas estaban acostumbrados a ver estas láminas o imágenes, pues era una manera de educarlos, de enseñarlos. En enero de 1536, con el apoyo del virrey de Mendoza y el obispo Juan de Zumárraga, los franciscanos fundaron el Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, que fue la primera institución de enseñanza e investigación para los hijos de los caciques indígenas. Santa Cruz de Tlatelolco, como se conoció. Dice, aquí vamos a traer tlalmaltines, o sea, maestros que puedan enseñar. Pero ahí se va a escoger nada más a los hijos de los nobles, de los pipilti. Y al principio se pensó que podrían ser sacerdotes, pero la castidad no es algo que sea tan fácil para el grupo indígena. Ahí funcionaba como internado, o sea, los niños entraban de 10 o 12 años, los niños ahí tenían que permanecer en la escuela, se les despertaba con maitines o con la campana prima, a las 5 iban a oír misa. ¿Y qué materias iban a enseñar? Y aquí sí, empezamos a hablar de sintaxis, de gramática, de retórica, de cánones, por ejemplo, y en los cánones estaba historia, estaba geografía. O sea, materias que les sirvieran a los niños como para poder encauzar todo lo que iba a ser la educación y que ellos pudieran ser los grandes dirigentes de estas repúblicas de indios. Tal como la ideología nos marca, el momento del humanismo, el momento de inicios a mediados del siglo XVI, es un momento en que el proyecto educativo aspira a que los indios sean universitarios y sean clérigos. El Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco es un momento en el cual se vigila que los indios no estén en comunicación con los españoles, porque solo van a aprender malas costumbres. Porque, como diría en algún momento el franciscano Motolinía, si los indios saben que los españoles son cristianos, creerán que jurar, mentir, robar, fornicar son cosas propias de cristiano, porque esas son las que les ven hacer cotidianamente. Así que lo que pretenden es salvaguardar, proteger a los indios, que tienen muy buenas costumbres, y si conviven con los españoles las van a perder. La Nueva España tuvo el privilegio de tener la primera institución de educación superior en el continente americano. Las gestiones para la fundación de la universidad, realizadas por el primer arzobispo de México, Fray Juan de Zumárraga, y el virrey, don Antonio de Mendoza, duraron desde 1537 hasta 1551. Ni el virrey ni el arzobispo lograron ver realizadas sus aspiraciones. Zumárraga murió en 1548 y Mendoza fue promovido al Perú. Pero finalmente, 32 años después de la caída de Tenochtitlán, en septiembre de 1551, y siendo virrey don Luis de Velasco, el emperador Carlos V aprobó la cédula para la fundación de la Real Universidad de México. Además de su origen noble y monárquico, fue investida como pontificia por las bulas papales de Paulo IV en 1555 y de Clemente VII en 1595. Van a traer el mismo plan de estudios de la Universidad de Salamanca. ¿Qué materias o cursos, qué carreras se van a dar ahí? Y tenemos lo de cánones, lo de artes, lo de retórica,
leyes, gramática, teología y escrituras sagradas. ¿Quiénes podían asistir a la universidad? Los hijos de los españoles, o sea, los criollos, y además pueden asistir los indígenas. Casi no se inscriben los indígenas a la universidad, debo de decir, tenemos el caso de 2 o 3 nada más. Aunque la Universidad de México estaba llena de clérigos, era una institución real. No dependía de ninguna autoridad eclesiástica. El rey le permitía, con bastante supervisión, autogobernarse, pero no dependía ni del obispo, repito, ni de ninguna autoridad de carácter eclesiástico. Es una iglesia cada vez más vigilada y más acotada por el rey. En ese sentido, el rey está tomando todas las medidas pertinentes a la educación. En unas cuantas décadas, el dominio español se extendió más allá del territorio de la antigua Mesoamérica. Aunque en muchas regiones seguían predominando estructuras indígenas y la mayor parte de la población vivía según las tradiciones prehispánicas y hablaban sus propias lenguas. La hispanización implicó una nueva forma de vida que, entre otros elementos, incorporó la religión católica, la lengua castellana, una organización política y social distinta y la educación occidental. Comenzó entonces un mestizaje racial y cultural que dio origen a un territorio multiétnico y multicultural.